Pedro Ferriz de Con en Central FM. Equilibrio. Y les saludo como siempre con gran entusiasmo aquí transmitiendo en esta reunión anual de la Cámara de Comercio Hispana de los Estados Unidos, el lugar desde donde sale la mayoría de las remesas que llegan a nuestro país, casi 45 mil millones de dólares que se enviarán este año a México y que son parte base fundamental de que la economía mexicana pueda seguir funcionando de manera adecuada para muchas familias mexicanas. En este lugar, a través de la Cámara de Comercio Hispana en la Unión Americana, se mueven algo así como 2 millones de millones, 600 mil millones de dólares, 2.6 trillones de dólares americanos, billones de los nuestros, pero en fin, es una cantidad impactante que movemos ya los mexicanos en los Estados Unidos y que con todo esto se da la base en esta reunión de una enorme cantidad de mexicanos, más de 60 millones, uno de cada 5 personas que viven en los Estados Unidos es hispana, y con ello tiene esto una enorme apertura para poder decir que desde aquí se decide una parte fundamental del destino de México. Les saludo con mucho entusiasmo y por eso estamos aquí en Las Vegas, en Nevada, transmitiendo esta emisión especial en hoy, lunes 27 de septiembre del año 2021, todo el equipo de trabajo de Central FM Equilibrio. Estamos aquí, como siempre, transmitiendo para ustedes y para llevarles por el mundo de la información y del comentario y de todo aquello que tú y yo tenemos que saber para estar bien enterados y para tener un buen contexto de lo que aquí se dice. Estamos transmitiendo a través de centralfmequilibrio.com, de nuestras estaciones hermanas, asociadas y afiliadas en la República Mexicana. Por supuesto, en nuestras plataformas estamos también puestos en nuestra aplicación, hay que bajar la Central FM Equilibrio, tanto en iOS como en Android. Y aquí estamos empezando, como siempre, con un resumen y también empezando la semana de lo más importante que les tenemos a todos ustedes. Estás escuchando a Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Resumen informativo. Bueno, eso es un escándalo, esto que ha pasado con la acusación que se le hace por parte de la Fiscalía General de la República a científicos mexicanos. La Fiscalía acusa a el CONACYT y el Foro Consultivo Científico y Tecnológico, en donde existía, a decir de la Fiscalía, una organización criminal comandada por 9 exfuncionarios cuyos delitos podrían alcanzar hasta los 82 años de prisión. Los principales líderes de este grupo delictivo, descrito así por la Fiscalía, son Enrique Cabrero, exdirector general del CONACYT, Julia Tagüeña. Fíjense, yo tuve la oportunidad de que Julia Tagüeña trabajara conmigo como parte del equipo de asesores científicos para este programa, y es una mujer extraordinaria, una investigadora del Centro de Astronomía de la propia Universidad Nacional Autónoma de México, acusada. David García Junco Machado, director adjunto de Administración y Finanzas. Víctor Gerardo Carreón Rodríguez, ex oficial mayor del Consejo de Científicos. Según solicitud, hay 31 órdenes de aprehensión hechas por la fiscal Jenny Franco desde el pasado 24 de agosto. La pena para estos 4 exfuncionarios sería de un máximo de 60 años de prisión por delincuencia organizada y 22 y medio por lavado de dinero. Y con ello, bueno, el Consejo Técnico de Investigación Científica de la UNAM manifestó su rechazo a la petición de la Fiscalía General de la República de girar órdenes de aprehensión en contra de 31 científicos y exfuncionarios de la propia universidad, calificando esto como una posición desmedida de las autoridades de la Fiscalía. En un comunicado, el organismo que coordina la investigación científica de los institutos de la propia UNAM explicó que todos los implicados que colaboraron en el Foro Consultivo Científico y Tecnológico o en el CONACYT lo hicieron de acuerdo con las atribuciones que... Ahí están... pues sí, aquí me están dando un reporte que la hija de Claudia Sheinbaum recibió más de 800,000 pesos del CONACYT. Esto está... Sí,
recibió una cantidad mensual. Mariana Imas Sheinbaum, hija de Carlos Imas y de Claudia Sheinbaum. Bueno, pues estamos empezando a ver aquí cosas muy revueltas, ¿no? Pero el hecho es que en un comunicado el organismo del Consejo Técnico de Investigación Científica de la UNAM, organismo que coordina la investigación de los institutos universitarios, explicó que todos los implicados que colaboraron en este foro consultivo científico y tecnológico lo hicieron de acuerdo con las atribuciones que les confería la Ley de Ciencia y Tecnología. También se pronunció en contra de las acusaciones dirigidas a la comunidad científica en su conjunto, reprobando que se genere un clima injustificado de desconfianza hacia el sector académico y sus instituciones, que son tan necesarias para el desarrollo y para la formación de nuevas generaciones. Hay un agravio en el que la actual directora del CONACYT le dio carácter de científico de primer orden a Alejandro Gertz Manero, asunto que fue rechazado por los científicos y que ahora viene la devuelta. Y el fiscal general de la República desafortunadamente se está caracterizando por ser un hombre vengativo en acciones de carácter supuestamente jurídico que tienen más que nada un sello de venganza. Alejandro Castillo Cuevas, nieto de Laura Morán Servín, viuda, hablando otra vez de la cantidad de cosas que se le acumulan a Gertz Manero, viuda de Federico Gertz Manero, pidió a la Unidad de Inteligencia Financiera que investigue a Alejandro Gertz Manero, fiscal general de la República, por depósitos presuntamente ilícitos en paraísos fiscales por $7,954,559, explicando que las acciones de Alejandro Gertz Manero en contra de su abuela y de su madre tienen como objetivo esconder el rastro de una fortuna obtenida de manera ilícita. Federico Gertz Manero murió el 27 de septiembre del 2015 a los 82 años de edad y en ese momento Alejandro Gertz Manero ligó una querella legal en contra de la expareja de su hermano y al no poderla haber metido a la cárcel, entonces, ya siendo fiscal, metió a la hija de esta. Y con esto se hizo un verdadero... Por cierto, esta hija de la expareja del hermano de Gertz Manero acaba de ser liberada por una acción que era mucho más que lógica después de haber estado años en la cárcel, tras ser exhibida por la contratación de empresas factureras y fantasma y de otras relacionadas con sus directivos y funcionarios. La Universidad Autónoma de Nuevo León reservó todos los contratos celebrados con ellas. Nuevo León concentra el mayor número de empresas factureras en el norte del país, que han sido y extendido sus redes de ordeña del erario a otros estados de la región. De acuerdo con la lista negra del SAT sobre empresas fachada, los gobiernos de Nuevo León, Coahuila y Tamaulipas pagaron 2.252 millones de pesos a 308 factureras entre el 2014 y 2019. El 53% de las 308 firmas se ubican en Nuevo León, 18% en Coahuila, 14% en Tamaulipas, 6% en la Ciudad de México, el resto en otros estados. Desde hace un año, la Unidad de Inteligencia Financiera, dependiente de Hacienda, denunció el presunto desvío y lavado de 724 millones de pesos por parte de Ricardo Gallardo, quien se convirtió ya en el nuevo gobernador de San Luis Potosí por el Partido Verde. Sin embargo, Alejandro Gertz Manero, fiscal general de la República, ignoró la investigación de Santiago Nieto. En agosto del 2020, la Unidad de Inteligencia Financiera entregó a la Fiscalía la denuncia de 66 páginas en contra de quien ya es hoy gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Juárez, expresidente municipal de San Luis Potosí, a quien señaló de tejer una red de desvíos con apoyo de familiares y socios entre los años 2012 y 2019. Edgar Riu Pérez, primo y secretario particular de Cuauhtémoc Blanco, gobernador de Morelos, acusado de presunto lavado de dinero junto al mandatario local y otros familiares, recibió al menos 20 millones de pesos de una farmacéutica señalada por obtener contratos vía adjudicación directa. De acuerdo con el abogado Enrique Paredes, quien denunció al exfutbolista y a un círculo cercano de 3 familiares y funcionarios ante la Fiscalía Anticorrupción de Morelos
por ocultar el origen, propiedad y destino millonario de recursos a través de triangulación de cuentas bancarias. Río PR recibió dichos recursos de empresas corporativo Dequivamed y grupo Dequivamed, que acaparan la distribución de vacunas antirrábicas en el país. Bueno, una serie, unos de injusticias en función de lo que está reclamando la Fiscalía y otras que son injusticias que la Fiscalía no atiende. Ricardo Monreal, coordinador de Morena en el Senado, llamó a los nuevos diputados locales del partido en Tamaulipas a cancelar las reformas que protegen al gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca, incluso sugiriendo su destitución. Celebró que los morenistas ganaran la mayoría para corregir el rumbo en el estado. Van a salvar los morenistas a Tamaulipas. Y el Congreso local no puede convertirse en cómplice de los otros poderes, ni pueden convertirse en salvoconducto de impunidad. No se vendan, porque normalmente el gobierno los coopta o les da alguna prebenda o les permite ejercer un privilegio a cambio de su voto. No lo hagan, porque nunca podrán quitarse la vergüenza de haberlo hecho. Qué bárbaro. Habla con un sacerdote ya este hombre que, hablando de lo que dice, no se vendan, dice Ricardo Monreal. Kirill Todorov, presidente de la Federación Mexicana de Natación, fue vinculado a proceso por peculado, según informa la UIF, la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda. Detectó cantidades millonarias de la Federación Mexicana de Natación que fueron desviadas a cuentas personales de Todorov. El peculado o desvío de recursos no amerita prisión preventiva de oficio, por lo que el juez de control le impuso que se presente a firmar mensualmente ante la Unidad de Medidas Cautelares y también le prohíbe salir del país. Elementos de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General de la República indagan en la aduana del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México una red de informantes ligados con el robo de transportistas. Las pesquisas se iniciaron a raíz del asesinato el viernes de un elemento de la Guardia Nacional en un puente en la avenida Oceanía mientras escoltaba una camioneta de carga que había salido de la aduana con insumos para cirugía. El elemento federal, quien se encontraba de descanso, presuntamente escoltaba junto con otro efectivo al vehículo con un arma de fuego no registrada por la Guardia Nacional. Y bueno, de que hay una red de tráfico de todo en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México no es un asunto nuevo. Y esto ya se había incluso denunciado en otras administraciones. La última, la más reciente que recuerdo, fue en el cuarto año de la administración del presidente Enrique Peña Nieto. 7 personas fueron asesinadas, 6 de ellas calcinadas en un ataque a una vivienda en Ciudad Juárez, Chihuahua. Este domingo se cumplen 7 años de la tragedia de Ayotzinapa. La Unidad Especial de Investigación del caso, dependiente de la Fiscalía General de la República, indaga si el grupo de los 43 normalistas fue llevado a Carrizalillo, una comunidad del municipio de Zumpango de Neri, allá en Guerrero, por integrantes de la organización delictiva de los Guerreros Unidos. Esto supuestamente la noche del 26 o la madrugada del 27 del 2014. Minerva Bello, madre del normalista Everardo Rodríguez, Saúl Bruno Rosario, padre de Saúl Rosario García, Bernardo Campos, padre de José Ángel Campos, mueren sin saber el paradero de sus hijos. En honor de la señora Bello, nació el Centro de Derechos de Víctimas Minerva Bello, en Chilapa, en Guerrero, que acompaña a quienes sufren de violencia en ese estado, que son innumerables personas. Familiares de los normalistas de Ayotzinapa sostuvieron que con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, el camino a la verdad sobre lo ocurrido en Iguala se vuelve cada vez más complicado. Tras la marcha a 7 años de la desaparición de sus hijos, los padres y las madres realizaron un mitin en el Zócalo capitalino. Colectivos de mujeres víctimas de la violencia y familiares de desaparecidos rebautizaron la Glorieta Colón como la Glorieta de las Mujeres que Luchan, así se va a llamar ahora. Instalaron una escultura de madera pintada de morado que representa a una mujer con el puño arriba de aproximadamente 1,90 de altura.
La coalición legislativa PAN-PRI-PRD se tambalea en la Cámara de Diputados luego del reparto de comisiones. Aunque anunciaron que buscarían un acuerdo como bloque, al final cada partido negoció por separado con Morena. Jorge Álvarez Maínez, coordinador del Movimiento Ciudadano, evidenció el acuerdo que privilegió Morena con el PRI y no con la alianza en el reparto de comisiones. Vamos a hacer, si me lo permite, una pausa. Regreso aquí con más noticias. Esta es la primera emisión de Central FM Equilibrio, transmitiendo desde Las Vegas, Nevada, en el marco de la reunión anual de la Cámara de Comercio Hispana México, de los Estados Unidos, que maneja algo así como, pues prácticamente el 50% de todos los recursos que en remesas le llegan a México todos los años. Es decir, de aquí se genera más o menos unos 25 mil millones de dólares de los 45 mil que llegan a nuestro país a lo largo o llegarán durante este año. Regreso con más noticias. El clima en Central FM Equilibrio. Para este lunes 27 de septiembre en la Ciudad de México se espera una temperatura máxima de 23 grados y una mínima de 14, con una probabilidad de lluvia del 68%. Para más información, visítanos en centralfmequilibrio.com. Sigue escuchando a Pedro Ferriz de Con. Central FM Equilibrio. Bueno, esto va a ser muy polémico. Este hombre que acaba de llegar al gobierno de San Luis Potosí se llama Ricardo Gallardo. Este gobernador potosino aseguró que las anteriores administraciones estatales dejaron una herencia maldita, así lo dijo, con una deuda de hasta 20 mil millones de pesos, desvíos en el sector salud y mucha inseguridad. Antes de rendir protesta, Gallardo llegó a la Plaza Fundadores rodeado de un equipo de seguridad que no se le despegó un instante durante todo el trayecto hasta el escenario. Luego del acto solemne, el gobernador, salido del Partido Verde Ecologista y del Partido del Trabajo, advirtió que se investigarán presuntos desfalcos de la Secretaría de Salud, así como de compra de medicamentos falsos en contra del cáncer, lo dijo así. Más de 1.700 millones fueron desviados y saqueados en la Secretaría de Salud. Esas cuentas se van a cobrar. El pueblo las quiere cobrar. Verdaderamente fue indignante encontrar esos desfalcos en esa gran secretaría. Más de 40 toneladas de medicamento que fueron encontrados caducados. El pueblo no tenía medicinas y ellos lo escondieron. Aunque no lo mencionó, Mónica Rangel, que fue su contrincante de Morena en las elecciones del pasado 6 de junio, era la que estaba al frente de esa Secretaría de Salud en el Estado. El gobierno federal pretende que a partir de los 18 años de edad los mexicanos se inscriban al Registro Federal de Contribuyentes para fiscalizar todo ingreso y garantizar que se paguen los impuestos que correspondan. 18 años para arriba. Lo primero es que van todos, de alguna manera, a ser vistos por el SAT desde que nazcan a la vida adulta. Guillermo Vivanco Monroy es el nuevo secretario ejecutivo de la Comisión Reguladora de Energía, luego de la salida de Miguel Ángel Rincón. Vivanco se desempeñaba como titular de la unidad de administración y también estuvo en el complejo petroquímico de La Cangrejera y en Cozoleacaque, en la Petroquímica Morelos. Trascendió que renunció Manuel Alejandro Hernández Mexia como director general de Supervisión y Verificación de Regulación Asimétrica del Instituto Federal de Telecomunicaciones, acusado de acoso por una trabajadora del regulador. Al reconocer la refinería Minatitlán como un lugar que se está en este momento rehabilitando, recorre López Obrador en este pasado fin de semana la refinería, informa que en lo que va de su administración se destinaron 32 mil millones de pesos para rehabilitar refinerías que estaban en condiciones precarias. Por ejemplo, la de Minatitlán tuvo una explosión en abril pasado, dejando como saldo 7 heridos y daños en un tanque de almacenamiento, así como en tuberías, y hablaba así. Hemos invertido en 3 años 32 mil millones de pesos para la rehabilitación
de las 6 refinerías, porque con la nueva refinería de Dos Bocas y con la que estamos comprando a Shell en Texas y con una coquizadora en Tula, vamos a ser autosuficientes, ya no vamos a comprar las gasolinas, el diésel en el extranjero. Vamos a producir en México todo lo que necesitamos. Vamos a procesar toda nuestra materia prima, todo el petróleo crudo. Antes de que termine mi gobierno, vamos a ser autosuficientes en la producción de combustibles y además cuidando de no extraer más petróleo del que necesitamos para dejarle petróleo suficiente a las nuevas generaciones. Qué barbaridad. Dice la refinería, la de Deer Park, dice que estamos comprando. No se ha podido terminar la venta de una refinería que se anunció, se habría comprado hace más de 4 meses, hace 5 meses. El presidente reiteró que no habrá más gasolinazos, ese término. No vamos a pasar en el sexenio de 2 millones de barriles diarios. Esa va a ser la extracción, la producción promedio. La mitad de lo que se extrajo en la época de Fox, para que tengan una idea. Pero con eso y sin corrupción vamos a poder satisfacer el mercado interno y vamos a mantener abajo los precios de las gasolinas. No va a haber ya, nunca más, gasolinazos. Bueno, es lo que dice el presidente de la República. Yo creo que no hay mucho que comentar ahí, desafortunadamente. Dice que va a producir la mitad de lo que produjo Fox en su momento, como si haber producido 4 millones de barriles hubiera sido algo malo. El segundo piso del Tren Maya entre Cancún y Playa del Carmen es tan complicado que la Secretaría de la Defensa Nacional tardará 8 meses en terminar solamente el proyecto ejecutivo y se necesita una carretera provisional para canalizar el tránsito ante el eventual cierre de la autopista 307, la ruta 307 para la obra. Andrés Manuel López Obrador anunció el 5 de marzo que todo el tramo de 5 norte del tren, así como 50 kilómetros, será elevado, pero Fonatur firmó apenas el 30 de agosto el contrato de 450 millones de pesos con la Sedena para la elaboración del proyecto ejecutivo de la obra. O sea, la Secretaría de la Defensa Nacional se va a echar ese boleto. Según el reporte de Compranet y la Sedena tendrá hasta el 28 de abril del 2022 para terminar el proyecto ejecutivo, aunque podría iniciar antes las obras. Los 8 meses para llevar a cabo este proyecto son el doble de los 4 que Fonatur le dio a los 5 consorcios privados que ganaron los contratos para ejecutar los tramos. El segundo piso será el 6º viaducto ferroviario más largo del mundo, después de 5 que operan en China y en Taiwán, y hasta ahora se desconoce el costo de su construcción. El Tren Maya rebasará los 161 mil millones de pesos del presupuesto original, pues Fonatur ya asignó contratos por más de 138 mil millones, pero aún están pendientes los costos de construcción de los tramos 5 Norte, 6 y 7, todos a cargo de la Secretaría de la Defensa, así como obras en 19 estaciones y en 11 paraderos. Es una desgracia. Imagínense ustedes anunciar un Tren Maya cuyo proyecto ejecutivo no ha sido siquiera visto y se están empezando a asignar los dineros para hacer el proyecto ejecutivo a la Secretaría de la Defensa Nacional. Según estimaciones de la Secretaría de Educación Pública, la rehabilitación de escuelas afectadas por el huracán Grace en Veracruz le costará al gobierno federal 451 millones de pesos. El último trimestre del año es crítico para acelerar la vacunación y con ello propiciar la recuperación de la economía, ya que hasta ahora la aplicación ha sido lenta. Esto lo dice José Medina Mora, presidente nacional de Coparmex, criticando el cambio de metodología con los siervos de la nación que han venido a afectar dramáticamente el ritmo de vacunación. Menores de entre 12 y 17 años con obesidad, de 35 hasta 39.9 de índice de masa corporal y diabetes, así como mujeres embarazadas, serán vacunados en contra del COVID como parte del grupo de niños y adolescentes con formas de vulnerabilidad, según informa
Oliva López Arellano, secretaria de Salud en la capital de la República Mexicana. Están estimando en todo el país 1,5 millones de niños en este grupo que presentan algún problema vinculado a estas comorbilidades. Comorbilidades. Eduardo Clark, director del Gobierno Digital, comunicó que esta semana serán vacunados con primera dosis de Sputnik 723,000 jóvenes entre 18 y 29 años de edad en las alcaldías Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Coyoacán e Ixtapalapa. También por segunda dosis de AstraZeneca, 126,000 adultos de entre 30 y 39 en Cuauhtémoc, Magdalena Contreras y Milpalta, 93,000 jóvenes entre 18 y 29, segunda dosis de Pfizer en Xochimilco. La primera semana de octubre será convocado el último grupo pendiente de la segunda dosis entre 30 y 39 años, residente en Iztacalco, Ixtapalapa y también en Tlalpan. El paro de labores de 15,000 trabajadores de salud ocasionó que miles de consultas médicas se suspendieran en 14 hospitales y 400 centros de salud en Guerrero. Tan solo en el General de Chilpancingo hasta el viernes se dejaron de dar 3,000 consultas médicas. Beatriz Vélez, líder de la sección 36 del Sindicato Nacional de Trabajadores de Salud, dice que solo se da atención a urgencias médicas que incluyen a enfermos de COVID. En Guerrero, el 33,5% de la población en el estado no tiene acceso a servicios de salud, de acuerdo con el Coneval. Además que el 66% de los habitantes vive en la pobreza, que esa es una realidad que hemos venido arrastrando toda la vida. La Policía de la Ciudad de México y agentes vestidos de civil reforzaron la vigilancia en el Zócalo y alrededores, donde colocaron vallas de fierro para el festejo de hoy 200 años de la independencia de México, con una representación de la entrada del ejército trigarante en un acto nocturno. 3 policías municipales de Salinas, San Luis Potosí, se encuentran desaparecidos, según informa la Fiscalía General de Justicia del Estado. Los 14 miembros del ejército mexicano que fueron detenidos por autoridades de los Estados Unidos en el puente fronterizo Córdoba-Américas, que conecta a Chihuahua con Texas, fueron puestos en libertad. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos le regresó sus armas, radios y vehículo. El hecho fue aclarado luego de que soldados argumentaron que seguían un objetivo y que no notaron que ya habían rebasado la línea fronteriza. En medio de la llegada de miles de haitianos a Nuevo León, Casa Indi, principal albergue para estos migrantes en el estado, advirtió que la situación humanitaria empeorará ante la falta de una estrategia del Instituto Nacional de Migración y en general de las autoridades. Con más de 1,400 haitianos en sus instalaciones y esperando hasta 1,200 más para los próximos 10 días, Casa Indi está llena hasta el tope. Incluso la calle frente al albergue del centro de Monterrey luce como un improvisado campamento en donde viven bebés hasta adultos, toda la gama. Monterrey se volvió el destino más seguro para los migrantes y esto ya está convirtiendo al centro de Monterrey en un verdadero problema de carácter social. El cruce fronterizo de Texas, donde confluyeron miles de migrantes haitianos en las últimas semanas, se reabrió parcialmente, según informa la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos. Funcionarios federales y locales dijeron que ya no hay migrantes en el campamento improvisado. ¿Se acuerdan ese que se puso abajo de un puente? Fueron muchos expulsados de Estados Unidos. A otros se les permitió permanecer gestionando el asilo, y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza emitió un comunicado en el que dijo que en el puerto de entrada de Del Río se abrirá para el tráfico de carga a partir del día de hoy. Cerca de 4,000 migrantes haitianos que cruzaron recientemente la frontera de Estados Unidos desde México fueron expulsados de manera express bajo el título 42 y unos 12,000 fueron liberados del país, según dice Alejandro Mayorkas, secretario de Seguridad Nacional de los Estados Unidos. Se explicó que las últimas semanas unos 30,000 migrantes haitianos cruzaron el país cerca de la frontera de Texas, y de ese número unos 8,000 regresaron voluntariamente a México por sus propios medios. En otro momento, Mayorkas dijo que al menos 12,400 migrantes están bajo proceso en Estados Unidos, 2,000 expulsados a Haití, 5,000 continúan en proceso. Dice que el gobierno de Biden no construirá un muro
para frenar la migración como lo hiciera el presidente Donald Trump. Ante la Organización de las Naciones Unidas y en medio de la indignación por el trato de Estados Unidos a haitianos en busca de asilo, el primer ministro Ariel Henry dijo que las desigualdades y el conflicto impulsan la migración, aunque no criticó directamente al gobierno de Washington. Sans vouloir contester le droit d'un État souverain de contrôler l'accession d'étrangers à son territoire ou de renvoyer dans leur pays d'origine ceux qui y pénètrent illégalement, les migrations vont continuer tant qu'il y aura sur notre planète des zones de prospérité, tandis que la majeure partie de la population mondiale vit dans la précarité, parfois extrême, sans perspective d'une vie meilleure. No deseamos desafiar el derecho de un Estado soberano a controlar sus fronteras en su territorio o regresar a su país de origen a quienes entran ilegalmente. La migración de todas maneras continuará mientras el planeta tenga áreas ricas, cuando gran parte de la población del mundo vive en la pobreza, incluso la pobreza extrema, sin posibilidades de una mejor vida. O sea, está justificando el hecho de que haya gente que migre. Centenares de chilenos se manifestaron en el norte del país en contra de la inmigración irregular. Los participantes quemaron pertenencias de los migrantes, en su mayoría venezolanos, gritando cierre de fronteras ahora, no más inmigrantes indeseables. Así es como está hoy el mundo. Hay una enorme cantidad de migración que está empezando a crecer. Lo hemos venido platicando con ustedes de días anteriores. El problema del movimiento migrante de toda la humanidad va a ser, creo, uno de los asuntos más difíciles a resolver en esta nueva idea de convivir en el siglo XXI. Regreso después de estos mensajes. El clima en Central FM. Equilibrio. Para la ciudad de Houston, Texas, este lunes 27 de septiembre se espera una temperatura máxima de 30 grados y una mínima de 24, con una probabilidad de lluvia del 39%. Para más información, visítanos en centralfmequilibrio.com. Pedro Ferriz de Con y su editorial. En Central FM. Equilibrio. ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué en Las Vegas y por qué hoy? Bueno, la razón es muy simple. Aquí se está reuniendo el grupo hispano que tiene, entre otras de sus historias, muchas que compartir, de una enorme cantidad de mexicanos y de miembros de otros países, pero fundamentalmente mexicanos, que migraron hacia los Estados Unidos. Aquí se establecieron, muchos nos cuentan sus historias. Llegaron a los Estados Unidos con una mano atrás y una adelante. No tenían nada. Solamente tenían el deseo de trabajar, de establecerse en un lugar que les diera una oportunidad. Pero sobre todo hablan con un enorme sentimiento de por qué se tuvieron que ir de sus lugares de raíz, por qué se tuvieron que ir de México. Y nos cuentan muchos de ellos lo que para ellos fue una lucha incesante. Unos empezaron a luchar aquí desde los 70s, los 80s, los 90s. Otros son de recién arribo. Pero el hecho es que aquí nos encontramos a muchas personas, muchas que no habíamos visto hace mucho tiempo, que vinieron a hacer en los Estados Unidos una nueva vida y que representan todos hoy, este mundo hispano, mexicano, una potencial actividad económica que es mucho mayor que toda la actividad económica que tenemos en México. Estoy hablando de 2.4 millones de dólares. Es decir, es varias veces el presupuesto nacional. Varias veces el presupuesto nacional. O sea, el presupuesto nacional no llega a los 7 millones de pesos y aquí se mueven 2.6 millones de dólares. La proporción es 20, multiplíquenlo por 20 y se van a dar ustedes cuenta de lo que esto representa. Pero esta gente que se vino a establecer aquí no solamente ha tenido, después de mucho esfuerzo, un éxito
algunos muy grande, otros mediano, otros relativamente pequeño, pero satisfactorio para poder seguir con sus vidas, para poder tener un ingreso estable, para tener la posibilidad de darle a sus familias lo que necesitaban sus familias desde un principio para formar aquí familias nuevas. Pero tienen dos orgullos que es más importante el aclarar. Uno de ellos es que aquí en los Estados Unidos, entre ellos se dan la mano para contratarse. Una vez que llegan, muchos de manera ilegal, buscan a empresas, a organizaciones de mexicanos y se van aglutinando unos con otros en diferentes zonas. Los michoacanos se van para Chicago, los poblanos se van para Nueva York, los mexicanos se van para, mexicanos de la zona occidente de la República se van para California, o van a Texas en el norte, en fin, todos se van más o menos tratando de identificar y de manera gregaria se van juntando y van generándose entre ellos oportunidades en las organizaciones que ellos mismos van armando. Ese es uno de sus méritos y de sus éxitos. Y el otro es la enorme cantidad de recursos que envían a quienes no han cruzado la frontera, a quienes están del lado mexicano y reciben lo que conocemos como remesas. Del dinero que se maneja aquí en la comunidad mexicana, hispana, en esta Cámara de Comercio, hay, pues la mayoría son de México y en todo este tiempo han venido cada vez dando y teniendo la oportunidad de darle más a su gente que vive del lado mexicano. Pero hay dos fenómenos que se están dando. Uno es el tipo de familia de mexicano que migró hace tanto tiempo que ya no tiene prácticamente vínculos con México. O sea, los que originaron sus familias o ya murieron o migraron con ellos a los Estados Unidos. Otros son de nuevo ingreso y está otra vez reiniciándose un proceso de vínculo con México. Hablo de migrantes que se pasaron del lado mexicano al lado norteamericano hace 10, hace 7, hace 5 años, 2 o ayer, pero que tienen, por supuesto, vínculos con México y esto es lo que mantiene y permanece el hecho de que haya muchas remesas que hoy están siendo enviadas de los Estados Unidos hacia México. El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, dentro de sus números, reporta a las divisas como un logro de su administración. Yo diría todo lo contrario. Yo digo que las divisas son desafortunadamente una consecuencia del fracaso de nuestro sistema económico, de nuestro sistema jurídico, de nuestro sistema político, porque las mismas personas que no tenían una función, que no tenían ni siquiera una educación en México, han llegado a los Estados Unidos para tener funciones, para cumplirlas a cabalidad y para educarse. Y muchas de las personas que han migrado no solamente han tenido éxito económico, sino que también han tenido éxito porque se han podido educar. Si algo tenemos que hacer en nuestro país de una manera urgente, es educarnos para salir adelante con una propuesta de un México que sea de progreso. Ha habido muchos analistas que hacia el futuro proyectan a México como una gran potencia, y no lo dudo, pero esta no va a alcanzar su nivel hasta que no tenga primero una base educativa que le permita a los mexicanos en México el mantenerse en México, el explotar todo el potencial que tiene México y evitar esto que se está convirtiendo en un fenómeno del mundo. El proceso migratorio es un proceso de pobreza versus riqueza. Es un proceso de gente que está en un sitio en donde no tiene opciones para pasar a otro en donde las pudiera tener. Y este
es el proceso que aquí estamos viniendo a consignar. Me encuentro a mucha gente que ha tenido éxito en los Estados Unidos y que me habla con gran pasión de lo que para cada una de estas personas que están aquí en Las Vegas significa México, pero también con un grado de rencor de saber que por desgracia o por la falta de oportunidad tuvieron que arrancar sus raíces para llegar acá. Estoy seguro que el proceso de migración crecerá, porque desafortunadamente también aquí prevalece una preocupación constante entre la gente en esta reunión en Las Vegas del mundo mexicano y los Estados Unidos. Les preocupa México, les preocupa cómo hoy México está transitando hacia el camino de una dictadura. Eso es lo que ven aquí, en Las Vegas, Nevada. Vamos a hacer una pausa, regreso con más noticias. La entrevista con Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Estoy en comunicación aquí desde los Estados Unidos con Laura Aro Ramírez, ella es diputada federal por el PRI. Y Laura, en primer lugar, gracias por tomar esta comunicación. Buenos días. Hola Pedro, con el gusto de saludarte y muy emocionada de estar hoy contigo y con todo tu gran auditorio aquí de Central FM. Nosotros contigo. Laura, ¿cómo después de haberse presentado el paquete económico para el año que viene, cómo han visto ustedes el presupuesto en el ejercicio en función de una serie de obras que se están planeando que tienen una demanda de mucho dinero y por otra parte, ya ves cómo es la cobija, ¿no? Se jala por un lado, se descobija por el otro y hay zonas preocupantes. Fíjate, Pedro, que es un presupuesto a todas luces, que lo puedo decir con mucha responsabilidad, que es más de lo mismo. Vemos que es un presupuesto muy optimista. El gobierno de Morena prevé que se vaya a tener un crecimiento de entre el 4 y 5%, cuando las grandes instituciones financieras del mundo y el propio Banco de México han establecido un criterio optimista de no más del 3%. Ojalá creciéramos a ese ritmo, pero no vemos por dónde pueda suceder algo así. Y el chiste no es que digas que vamos a crecer estos puntos en la economía, sino que ser tan optimista pues detona otros factores, detona otras circunstancias como lo puede ser la inflación, y vemos que hoy la inflación crece todos los días y que esto pues afecta directamente a los bolsillos de las y los mexicanos, pues simplemente en la compra de la canasta básica. Entonces es un presupuesto que es más de lo mismo, es un presupuesto optimista, es un presupuesto 100% centralista, no atiende las demandas más importantes y las obras más relevantes de los estados, no hay un apoyo para obras de infraestructura carretera, no hay un apoyo real para los municipios, para fortalecer la seguridad de quienes dan la cara todos los días, y lo subrayamos, que son la primera línea de atención, que son precisamente los municipios de nuestro país. Y vale la pena resaltar que pues el dinero se está yendo 7 billones de pesos principalmente para las grandes obras, para las obras prioritarias de este régimen de Morena, de este régimen destructor, y pues vemos con mucha preocupación que el dinero de las familias mexicanas se siga destinando a más de lo mismo. No hay un solo plan de reactivación económica, no hay un plan que vaya a atender esta gran emergencia, esta gran contingencia en cuanto a un plan mucho más amplio de vacunación. Entonces vemos que sin duda el gobierno de Morena sigue priorizando sus necesidades, pero no las necesidades de más de 120 millones de mexicanos, donde su gran mayoría pues no la hemos pasado nada bien en medio de esta crisis, esta contingencia sanitaria. Sí, hemos visto el crecimiento de mucha pobreza en el país, pobreza extrema incluso, y nos damos cuenta, algo que me llama mucho la atención, Laura, es que muchos de estos proyectos de los que hablamos que tienen la necesidad de fondos infinitos, se están echando a andar y ni siquiera tienen proyectos ejecutivos para seguir, digamos, el cauce normal que podría seguir una obra. O sea, una obra tiene que saberse primero qué es lo que se va a hacer para después realizarlo. Hoy nos damos cuenta de que en el Tren Maya, por ejemplo, se están empezando a mandar a hacer
proyectos de planes del proyecto ejecutivo a la Sedena, por cierto, cuando la obra pues ya está en pleno. Y así va con todo. Dos Bocas es una tragedia, está hecha en un lugar que el IMCO ha sacado conclusiones que simplemente hacen ver que es inviable de principio a fin este proyecto. Deer Park no se ha podido comprar, aunque se dice que ya va en el camino, pero en los Estados Unidos hay otra idea. En fin, se está gastando el dinero a mansalva y ustedes, entiendo, han presentado una especie de presupuesto alterno para tratar de ver si con esto podían paliar esta situación. Sí, Pedro, fíjate que es muy desafortunado porque, como bien tú lo dices, un presupuesto debe ser eficiente y eficaz. ¿Y qué debe tener un presupuesto eficaz? Pues el dinero que destinas debe de resolver las problemáticas. Mira, es increíble que haya este exacerbado gasto social, que estamos de acuerdo a favor de los proyectos y los programas sociales para las personas de la tercera edad. Por supuesto que estamos a favor, pero lo que no nos queda claro y lo que no entendemos es cómo si se gasta tanto dinero en programas sociales, cómo hay 4 millones de nuevos pobres. Entonces eso lo hace ser un presupuesto ineficiente. Te pongo un dato para dar respuesta a lo que me comentabas. Previo al proceso electoral de este año, el gobierno de Morena aumentó 500%. Dime tú si eso tiene alguna otra lógica más que electorera. 500% el presupuesto en programas sociales, que vimos que adelantaron pagos, que adelantaron becas, duplicaron y en algunos estados triplicaron la vacunación. Después del proceso electoral bajó el ritmo de la vacunación. Entonces, la verdad es que esto no puede ser, no hay transparencia, hay opacidad, como tú lo dices. Se duplicó el presupuesto para el Tren Maya y dando puntual respuesta, en próximos días vamos a presentar este presupuesto alternativo que estamos construyendo con nuestros aliados que originalmente fuimos en esta gran alianza electoral Va por México y que hoy hemos determinado en esta gran coalición legislativa junto con el PAN y junto con sus compañeros del PRD y por supuesto los priistas para presentar una visión diferente. ¿Qué es lo que hemos planteado ya los priistas? Primero, que tendremos que discutir ampliamente el presupuesto y que si tendremos que estar días enteros encerrados en la Cámara de Diputados, ahí tendremos que estar, porque es donde se discuten y se deben de ampliar todos los grandes temas de este país. ¿Y qué hemos dicho y qué anticipamos? Que queremos que el presupuesto se vaya a la discusión en el seno de las comisiones. Hay temas muy particulares que se deben de discutir en cada una de las comisiones. Llega el presupuesto, llegamos arrollados a las comisiones, hay firmas, cualquier cosa, no hay un análisis real y creemos que lo más sano pues es hacer uso de lo que es el poder legislativo, que lo que es el Parlamento, que precisamente es hablar para llegar a los mejores acuerdos y que le vaya bien a las familias mexicanas. Eso es lo que queremos. Pues eso es lo que se pretende y yo, Laura, si tú me lo permites, voy a estar muy en contacto con ustedes para ver qué es lo que sale de todo esto, porque hace falta un análisis profundo, serio, Laura, serio, de cómo es que se deben aplicar. Aplicar los recursos a una nación es similar a aplicar los recursos a una familia. ¿Qué es lo que hace falta? ¿Cuáles son las prioridades? ¿Qué es lo que tienes que cubrir primero? ¿Qué va después? ¿Qué no va? Y aquí creo que ustedes serán fundamentales y espero que haya la postura política suficiente como para que tengan ustedes el peso específico para corregir esto que es una verdadera tragedia. Laura Haro, te agradezco mucho el que estés conmigo y espero, si tú me lo permites, seguir en contacto contigo. Claro que sí, Pedro. Te valoro mucho el tiempo y reiterar el compromiso de la fracción de nuestro partido, del PRI, en que vamos a discutir ampliamente, en que no nos va a temblar la voz ni las piernas para alzar fuerte la voz a favor de las familias mexicanas en torno a este gran momento histórico que estamos viviendo, donde haremos valer hoy esta gran coalición que hemos constituido y por supuesto estar en comunicación, querido Pedro. Te agradezco mucho y que tengan todos un muy buen día y un buen arranque de semana. Que haya mujeres jóvenes, inteligentes como tú, en estos ingredientes que requieren de mucho pensamiento y de mucha planeación. Gracias, Laura, por tu compromiso. Gracias y buenos días. Gracias y con profundo amor a México sobre todo. Eso sí. Gracias, muchas gracias, Laura. Laura Haro Ramírez, que es diputada federal por el Partido Revolucionario Institucional. Aquí en Las Vegas, transmitiendo en el marco de esta reunión anual
de la Cámara de Comercio Hispana de los Estados Unidos, aquí se maneja gran parte del dinero que acaba en manos de mexicanos con el envío de remesas. Aquí se genera la riqueza de México proyectada en los Estados Unidos con movimientos económicos por 2.6 millones de dólares. Es varias veces lo que genera en México, lo que se genera en México en un año. Aquí se mueve muchísima economía que acaba en beneficio de nuestro país. Regreso con más noticias. La información internacional con Adriana Braniff desde Miami, Florida. Central FM. Equilibrio. Voy a Miami aquí desde de lado a lado de los Estados Unidos con Adriana Braniff, que como siempre nos tiene información. Y hoy el tema Alemania se convierte en un tema principal con una Angela Merkel que está diciendo adiós y una nueva Alemania está otra vez naciendo. Y te saludo esta mañana. ¿Cómo estás, Adriana? ¿Cómo estás, Pedro? Muy bien, muy bien. Pues sí, estamos viendo claramente el fin de una era. Angela Merkel, los que muchos llaman la reina de Europa, pues realmente fue una de las figuras más reconocidas en la escena mundial y pues ahora está dejando ya el escenario político, Pedro. Ayer pues los alemanes votaron por este nuevo gobierno ya sin Angela Merkel. Ya no volvió a postularse ella, ya lo hizo en 4 ocasiones, lleva, y lo hemos comentado aquí, ya 16 años en el poder, 21 al frente de su partido. Angela Merkel tiene 67 años, desde el 2005 ha sido la mujer que lleva el control pues, de la economía más grande de Europa. Y sí, el ganador, como bien tú dices, el ganador, el que se perfila ya como el nuevo canciller de un partido diferente al de Angela, pues es un hombre que está dentro del Partido Liberal, el socialdemócrata. El nuevo canciller se llamará Olaf Scholz. Lo más importante que me parece aquí, Pedro, comentar contigo es cuál es la diferencia que propuso cada uno de los candidatos, los 3 principales de los que podemos hablar de los que ayer compitieron, para darnos una idea claramente del nuevo rumbo que puede tomar Alemania en el marco pues, de la nueva realidad del entorno mundial que es el Brexit, que es un nuevo presidente en los Estados Unidos, que es Joe Biden. Los 3, primero teníamos, bueno, el candidato del partido de Angela era Laschet, que es del Partido Conservador, el partido de Angela es la Unión Cristiana Demócrata, partido de centro-derecha. Después, el ganador pues es Scholz, del Partido Socialdemócrata, es el que se perfila como el ganador. Y por ahí también estaba el Partido Verde, que aunque no estuvo en la contienda, porque fue una votación muy cerrada, hay que decirlo, el Partido Verde venía como en tercer lugar, pero lo menciono porque se trata de la única mujer que contendió, 40 años, muy joven, lo que implica, pues lo que implicaría, y en caso de que tenga alguna participación en el Parlamento, pues un cambio no solamente de partido, sino generacional, lo cual me parece interesante. ¿Qué podemos hablar de cada uno o esperar de cada uno, Pedro? En el tema importante, política exterior, por ejemplo, cualquiera de los dos, ya sea el conservador de Angela Merkel, el que estaba contendiendo por ese partido, o el socialdemócrata, que es el que gana, el que va a ganar, ya es lo que se está viendo, pues van a dar continuidad al comercio con China, por ejemplo, y van a tener los dos la misma posición con respecto a Rusia. O sea, no se va a haber ningún cambio en ese aspecto. ¿Cuál es el tema con Rusia? Es un nuevo gasoducto que se terminó apenas en septiembre y que de aprobarse en unos 4 meses más o menos podría estar transportando gas natural directamente de Rusia, ya sin pasar por Ucrania o sin pasar por algunos otros países de Europa del Este. El Partido Verde era el único que se oponía a este gasoducto. Los dos, el conservador y el liberal, lo aprueban, así es que en ese sentido no vamos a ver ningún cambio. En el tema de la Unión Europea, todos, excepto un partido que tampoco pintó mucho, que es un partido de ultra derecha, fuera de ese, todos están de acuerdo en que Alemania pertenece a la Unión Europea y sabemos que Merkel pues, fue clave en esta cohesión para esta situación. El tema China, que es muy importante y lo hemos estado mencionando aquí. Estados Unidos ha estado presionando a sus aliados, entre ellos Alemania, por supuesto Francia, que tomen medidas más restrictivas con respecto a China. Pero Alemania, bajo Merkel, no lo hizo y los socialdemócratas tampoco se espera que lo hagan. Hay mucho comercio con China por parte de Alemania.
Así es que, pues, Pedro, el nuevo canciller va a tener que llenar los zapatos de Merkel, que es una mujer que tuvo un liderazgo grandísimo en las crisis, las grandes crisis que le tocaron a Angela Merkel, que fueron la inestabilidad, la crisis financiera del 2008, que fue la migración terrible del 2015 con todos estos sirios que huían de la guerra y que no encontraban fronteras abiertas en ningún lado más que en Alemania. Angela Merkel le apostó a recibir esta migración y luego, por supuesto, pues también el tema de la pandemia, Pedro. Sí, pienso hoy, no sé si estés de acuerdo conmigo, Alemania es el motor de Europa y no obstante, bueno, se sale el Reino Unido del Brexit, que bien es para mi gusto la segunda potencia más importante en el entorno europeo como lo entendemos nosotros, después vendría Francia, pero después de todo, creo que lo que aquí se está proyectando es el futuro de Europa, porque Alemania es, de alguna medida, la locomotora. Y vamos a ver qué es lo que viene después de la era de una Angela Merkel que fue deliciosa, como una mujer líder de un extraordinario poder, que en algún momento llegó a ser la mujer más poderosa del mundo, a decir de la revista Time. Y pues veremos qué es lo que pasa allá. Gracias, querida Adriana. Luego, Pedro, no saber luego, vamos a esperar unos meses a que se arme esta coalición y si todavía la vemos en la escena política en lo que se forman estas coaliciones, hasta el 17 de diciembre, pues estaría ya superando a Helmut Kohl, que lo conoces muy bien, que él duró esa cantidad de días en el poder, 5.869. Así es que si Angela llega hasta el 17 de diciembre en lo que se forman estas coaliciones y se forma el gobierno, pues estaría superando al que fue su mentor, Pedro. Así fue exactamente, él fue su maestro. Gracias, querida Adriana, como siempre, te mando un abrazo con todo mi cariño. Gracias, Pedro, que estés muy bien y saludos a todos allá por Las Vegas. Las Vegas, Nevada, aquí en el marco de esta reunión de la Cámara de Comercio Hispana de los Estados Unidos. Vamos a hacer una pausa, regreso aquí con más noticias. Estás escuchando a Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Resumen informativo. Les quiero informar aquí en la hora central que la Fiscalía General de la República acusó al CONACYT y al Foro Consultivo Científico y Tecnológico de la existencia de una organización criminal liderada por 9 exfuncionarios, todos científicos, que podrían alcanzar más de 82 años de prisión. Se han librado sendas órdenes de aprehensión a todos estos científicos y la Fiscalía General de la República está metida, creo, en un brete que tiene mucho más que ver con los impulsos del propio fiscal que con una investigación realmente seria. El Consejo Técnico de Investigación Científica de la Universidad Nacional rechazó la petición de la Fiscalía General de la República de girar órdenes de aprehensión en contra de estos 31 científicos y exfuncionarios por ser una medida desmedida. Alonso Castillo Cuevas, nieto de Laura Morán, viuda de Federico Gertz Manero, pidió a la Unidad de Inteligencia Financiera que investigue a Alejandro Gertz Manero, fiscal general de la República, por depósitos presuntamente ilícitos en paraísos fiscales por $7.954.000. Y ahí hay un conflicto familiar entre la que fuera pareja del hermano de Gertz Manero que mete a la hija de la pareja de su hermano a la cárcel por no haber podido meter a la pareja de su hermano por ser una persona de mucha edad, pero hizo una especie como de vendetta y ahora se le está regresando esta situación cuando la propia familia de la que estuvo en la cárcel hoy está demandando a Gertz Manero por un depósito en un paraíso fiscal. La universidad, dinero de su hermano. La Universidad Autónoma de Nuevo León reservó todos los contratos celebrados con empresas factureras y con empresas fantasma. De acuerdo con el SAT sobre empresas fachada, los gobiernos de Nuevo León, Coahuila y Tamaulipas pagaron 2.252 millones de pesos a 308 factureras entre el 2014 y 2019. Edgar Riu, primo y secretario particular de Cuauhtémoc Blanco, gobernador de Morelos, acusado de presunto lavado de dinero, recibió 20 millones de pesos de una farmacéutica que obtiene contratos vía adjudicación directa. Ricardo Monreal, coordinador de Morena en el Senado, llama a los nuevos diputados locales del partido en Tamaulipas a cancelar las reformas que protegen al gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca. Kirill Todorov, presidente de la Federación Mexicana de Natación, fue vinculado a proceso por peculado, según informa la Unidad de Inteligencia Financiera.
La Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General de la República indaga en la aduana del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México una red de... esa red de corrupción allá dentro del aeropuerto, bueno, ha sido histórica. 7 personas fueron asesinadas, 6 de ellas calcinadas en un ataque en una vivienda en Ciudad Juárez. A 7 años de la tragedia de Ayotzinapa, hoy, a decir de los padres de los desaparecidos, la investigación está más revuelta que nunca. Estoy en comunicación con el presidente nacional de la Coparmex, José Medina Mora, porque hay una preocupación en la economía de México que al no haber una estrategia adecuada sobre la vacunación en la población, esto que podría empezar a ser ya un camino hacia la recuperación de la economía, se está convirtiendo en algo un poco más, digamos, tortuoso. Te saludo, querido amigo. ¿Cómo estás, José? Buenos días. Muy buenos días, Pedro. Con el gusto de saludarte. Pues aquí, fíjate, estamos en Las Vegas, el marco de la reunión de pues, todos los mexicanos que han hecho empresa aquí de este lado y que envían gran parte de las remesas que se reciben en México. Aquí se mueven 2.6 millones de dólares, nada más de mexicanos. Imagínate tú de lo que estamos hablando. Pero también aquí hay preocupación por lo mismo que tú te preocupas. Porque fíjate que lo que me argumentan de este lado es que no se ha podido abrir la frontera con México justamente por una por una diferencia entre la salud como se percibe acá a del otro lado. Sí, efectivamente la preocupación, Pedro, es que hay que recordar que para reactivar la economía tenemos que avanzar más aceleradamente en la aplicación de las vacunas. Recordemos que debido a la pandemia del COVID-19, de acuerdo con una encuesta hecha por el INEGI, el 60% de las empresas en México tuvieron que hacer cierres temporales o paros técnicos. Alrededor del 45% de las mismas tuvieron que hacer una reducción del personal. Y también, de acuerdo con el INEGI, hubo 1 millón de empresas que tuvieron que cerrar, sobre todo micro y pequeñas empresas. Pues por eso de la velocidad en el proceso de vacunación depende también esta velocidad para la reincorporación de los colaboradores a las empresas, aquellas que no se han podido acoplar al trabajo a distancia o que requieren esta presencia física. Y en ese sentido, pues es difícil encontrar las cifras reales del proceso de vacunación en nuestro país, Pedro. Agosto de este año había el 23% de la población mexicana vacunada ya con las 2 dosis. Se estima que a estas alturas el 33% de la población, es decir, una tercera parte de la población, ya tiene sus 2 dosis de vacunas. Sin embargo, estamos a 3 meses de entrar al invierno, en donde sabemos que aumenta la posibilidad de contagios, porque las reuniones se hacen en lugares cerrados. En ese sentido, en estos 3 meses tenemos que acelerar para lograr que al menos el 60% de la población tenga sus 2 dosis ya de las vacunas, y en ese sentido podamos reactivar la economía más aceleradamente. Es un hecho que de cualquier manera, a pesar de tener las vacunas, en las empresas, en los comercios, en las escuelas, en los destinos turísticos, tenemos que aplicar estrictamente los protocolos de sanidad para evitar los contagios. Sabemos que la aplicación de las vacunas no exime la posibilidad de contagio, pero sí es un incentivo para que en caso de que haya contagios, estos tengan una menor repercusión. Por eso que pues hacemos un llamado a que se acelere este proceso de vacunación. México como país, Pedro, tú lo sabes, se ha distinguido por la aplicación de otro tipo de vacunas de una manera muy eficiente. Sin embargo, este gobierno decidió hacer un cambio en el proceso en que se aplican estas vacunas, lo cual ha sido extremadamente lento, y esto es un freno para la reactivación económica, Pedro. Es extremadamente lento. Y fíjate, de la última vez que hablamos, José, nosotros, tú y yo, hablamos sobre la posibilidad de que el sector privado participara en el esfuerzo de vacunación, es decir, que se le autorizara
el que hubiera la posibilidad de vacunar en laboratorios, en hospitales privados, en consultorios, en farmacias, en tantos sitios que se pudieran ofrecer por parte del sector privado para poder llevar a cabo una vacunación ordenada, respetuosa, sí, en algunas instancias a lo mejor cobrada, pero para sectores que pudieran pagar, en otros no. Pero de esto no se ha movido nada hasta este momento y ante la premura pensamos que, y yo creo que así el sector privado otra vez tendría que dar un paso para pedirle al gobierno federal pues que ya autorice el que ellos le entren al toro también. Sí, bien lo dices, Pedro. Habíamos ofrecido desde el sector empresarial el hacernos cargo de financiar, comprar, importar, distribuir y aplicar las vacunas, por lo menos a los 20 millones de trabajadores que están dados de alta en el Seguro Social y que trabajan en nuestras empresas. Posteriormente ampliamos ese ofrecimiento a incluir a los familiares y también a la comunidad. La respuesta, digamos, no fue favorable a esa oferta del sector empresarial. Sin embargo, sí hemos avanzado, Pedro, en algunos estados en donde las autoridades se han dejado ayudar. Tenemos empresas que se han convertido en centros de vacunación, en donde desde luego se vacunan los trabajadores, sus familiares, pero también la gente de la comunidad. Por otro lado, también hemos avanzado en que las empresas puedan enviar un listado de sus trabajadores y llegar a estos centros de vacunación para poder acelerar el proceso. Hay avances en algunos estados, sin embargo, en otros es todavía demasiado lento y por eso la preocupación, Pedro, de que sigue avanzando el año y este proceso de aplicación de vacunas es lento. Las cifras oficiales de las vacunas que han llegado al país no coinciden con las que se han aplicado, es decir, sobran algunas vacunas que no está muy claro en dónde se encuentran. Sabemos que en algunos estados el proceso de organizarse para la aplicación de las vacunas es desorganizado, es desordenado y por lo mismo hay esta lentitud en la aplicación de las vacunas. Esperamos que en este trimestre, Pedro, en este otoño, se pueda avanzar para que cuando llegue el invierno, pues tengamos este avance de al menos 2/3 partes de la población ya con las 2 vacunas y que esto impida que haya más contagios. Si bien es cierto que el número de contagios ha disminuido y también el número de fallecimientos, hay que recordar que con cifras oficiales ya rebasamos 275,000 fallecimientos por COVID-19, lo cual nos pone entre los países con más contagios y con más fallecimientos en las cifras oficiales, que sabemos que es difícil saber la cifra real, puesto que en muchos casos no está claro la causa del fallecimiento. Entonces, en ese sentido es el llamado que hacemos a las autoridades y decirles que desde el sector empresarial estamos dispuestos a ayudar en lo que las autoridades consideren que podemos ayudar. Pues, José, yo creo que este llamado, como Coparmex, es muy importante. Desafortunadamente, la autoridad piensa, y te lo digo ya como una opinión personal, piensa que están haciendo las cosas bien. Yo pienso que hay, como dices tú, hay una serie de huecos que se han dejado que son preocupantes porque, entre otras cosas, México también ha recibido una enorme cantidad de donación de vacunas de los Estados Unidos, más que ningún otro país. México ha recibido muchas y pues esto no ha podido avanzar. Vacunas que se nos han perdido, vacunas que se han aplicado y no sabemos cómo ni dónde. Ha sido un problema realmente acumulado. Pero pues esperemos que haya este proceso para de aquí a fin de año, porque los números del segundo semestre, que era nuestra esperanza para la recuperación del año, no están dando las cifras que nosotros quisiéramos, que estamos viendo, y tú estoy seguro estás viendo lo mismo. Así es importante lograr esta reactivación económica, Pedro. Hay las condiciones, tenemos la gran oportunidad de aprovechar el crecimiento que está teniendo la economía de los Estados Unidos. Tú lo estás viendo ahí en este evento en Las Vegas, no nada más con los connacionales que invierten allá, sino el dinamismo del crecimiento de la economía de Estados Unidos. Y la economía mexicana está ligada a la economía de Estados Unidos alrededor del 85%. Nos preocupa, Pedro, que
ya estamos viendo que las empresas nos comentan que no están pudiendo surtir todo lo que las empresas de Estados Unidos están demandando hacia las empresas en México. Alrededor del 70% de lo que nos piden lo estamos pudiendo surtir. Entonces estamos perdiendo esa oportunidad de ligarnos al crecimiento de la economía de Estados Unidos para lograr la reactivación económica de nuestro país. José Medina Mora, veo que andas trabajando y que andas viajando por toda la República Mexicana, pero desde aquí te mando como siempre mi cariño y nuestro cariño y reconocimiento a Coparmex en todas sus 65 delegaciones y a todos sus integrantes. Te mando un abrazo con mucho cariño aquí desde los Estados Unidos. Igualmente, Pedro, un fuerte abrazo. Gracias, un abrazo, hermano. Muchas gracias. Quiero decirles que por 5º año consecutivo también es una noticia muy buena. Grupo Bimbo, la compañía panificadora líder del mundo, ocupó el primer lugar en la 9ª edición del ranking de la consultora Merco como la empresa de mejor reputación. También destacó como la compañía en categoría de las empresas de alimentos. Variables que Merco considera para dar este ranking son resultados económicos, calidad de oferta comercial, responsabilidad empresarial, opinión de periodistas de información económica, analistas financieros, de los managers en social media, organizaciones no gubernamentales y también opiniones de académicos. Una que es muy importante, encuestas al público en lo general, presencia en el mundo digital y evaluación de méritos. Daniel Servitje, presidente y director general de esta empresa, Bimbo, fue reconocida como líder con mejor reputación en México, con lo que suma 6 ocasiones, 6 ya, en esta posición. José Manuel González Guzmán, director comercial de Bimbo México, comentó que en Grupo Bimbo, dice, se trabaja todos los días para mantener la confianza de nuestros consumidores y este resultado es el reflejo de los más de 70,000 colaboradores de Grupo Bimbo en México, quienes a diario, dice, ponen su granito de harina, no de arena, de harina, para alimentar a un mundo mejor. Para esta 9ª edición del indicador Merco Empresas y Líderes México, también se tomó en cuenta las acciones realizadas por empresas durante la contingencia sanitaria por el COVID, fue muy importante. Se llevaron a cabo 5 evaluaciones, se consultó a 16 fuentes de información y se levantaron 4,874 encuestas, además de una metodología que fue verificada por KPMG. Y con esto, la empresa de mayor reputación, Grupo Bimbo, una compañía orgullosamente mexicana que ha superado todo. La han querido atacar por todos lados, cerrar otras empresas transnacionales, acabar con ella, y Bimbo ha podido con todo. Una de estas compañías que enorgullecen a los mexicanos, que por cierto también aquí representada. Vamos a hacer una breve pausa. Regreso con más información. La entrevista con Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Bueno, se presenta una idea para que desde el SAT haya la inscripción de jóvenes de 18 años en adelante en su registro federal de contribuyentes para fiscalizar ingresos y garantizar el pago de impuestos a chamacos desde los 18 años. Y Adolfo Solís, que es doctor en Derecho Constitucional y Fiscal, está en comunicación con nosotros aquí en este mismo horario. Y te saludo esta mañana, mi querido amigo. ¿Cómo estás, Adolfo? Y a todo tu auditorio. Me da muchísimo gusto verte, como siempre. ¿Qué opinas de esta iniciativa del SAT? Bueno, déjame decirte que a grandes rasgos es un problema lo que vamos a vivir en este 2022. Y es un problema porque desde el 2004 no habíamos tenido una reforma tan agresiva. Y es una reforma donde se busca que todo mayor de 18 años se inscriba. Pero es tan irónica la reforma que el propio artículo que regula la obligación de inscribirse dice que si en 5 años no realizas actividades económicas, el propio SAT te puede cancelar el registro federal de contribuyentes. Es decir, te obliga por una parte a que te inscribas para poder hacer todo tipo de trámites, todo tipo de gestiones, para que te inscribas en la escuela. Y por la otra te pretende obligar a que te inscribas en los próximos 5 años dentro de una actividad económica. Y si no lo haces, te va a cancelar el RFC. Entonces ya no te va a permitir hacer ninguna otra actividad. Y es irónico porque hoy tenemos los programas que mantienen a los ninis.
Y aquellos que sean cancelados en su RFC simplemente van a decir, no puedo operar porque tengo cancelado mi RFC por parte del SAT. Pero o sea, prácticamente te obliga a tributar, eso es como lo estoy te obliga a tributar, pero debemos de entender la realidad de las cosas. Es un mecanismo de control, de los mexicanos, no es un mecanismo de recaudación, porque la recaudación, 73 de cada 100 pesos provienen de 2.2 millones de personas morales y provienen, en esencia, el 49% de 12,000 grandes contribuyentes, 73 de cada 100 pesos. 25 de esos 100 pesos provienen de los asalariados. Y tan solo el 2% proviene de las personas físicas. ¿Qué quiere decirnos esto, Pedro? Que en realidad a ellos no les interesa la recaudación de esos de 18 años. Quieren tener el control de más de 18 años. Y esta reforma trae una serie de cambios gravísimos para los responsables solidarios, el embargo de cuentas bancarias, por ejemplo, o el embargo de bienes inmuebles, sin necesidad de que acudan a tu domicilio, te lo van a mandar por buzón tributario, las responsabilidades solidarias para aquellos que van a cambiar de negocio. Muchas veces alguien le traspasan un negocio o recibe un negocio o simplemente la empresa que tenía no le funcionaba y creó otro negocio y ahora el gobierno dice, ¿sabes qué? Si tú traspasas los socios, los accionistas, los órganos de administración, si tú por algún motivo llegas a pasar personal, si tú utilizas a los mismos proveedores, si estás en el mismo domicilio, en la misma infraestructura, en automático me vas a responder por todos los cargos incumplidos de la empresa que se fue. Esa es la reforma que se espera. Esa es la reforma, pero digamos desde mi punto de vista estamos viendo algo que es asaz confiscatorio, Adolfo. O sea, este es persecutorio, este es algo que yo pienso, hablaste con un término agresiva, es muy agresiva, pero al mismo tiempo pues es un ataque al ciudadano directo, ¿no? Claro, y te voy a decir por qué. De hecho, es la más agresiva de los últimos 20 años. ¿Y por qué es agresiva? Regularmente, entre un año y otro, todos los gobiernos, desde el año 2000, desde Vicente Fox, Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto, habían recaudado un promedio de 300,000 millones de pesos cuando les ha ido muy bien, ¿de acuerdo? Con reformas y con todo lo que hicieron, recaudaron 300,000 millones de pesos. Para que tengas una noción, de este 2021 al 2022 se piensan recaudar casi 800,000 millones de pesos, es decir, casi 3 veces lo que de forma común se venía recaudando. Y claro que puedes recaudar más, Pedro. Si yo te amenazo a ti con meterte a la cárcel, si yo amenazo con meter a la cárcel a tu hijo, si yo amenazo con meter a la cárcel a cualquiera de tus familiares, pues claro que te despojas del patrimonio para cumplir con una obligación fiscal, aunque no la debas. El problema es que a eso le está apostando el gobierno, criminalizar las infracciones tributarias, tener mayores mecanismos de control, inclusive figuras de lavado de dinero la está trayendo a la materia fiscal y quiere que identifiquemos a todos aquellos que intervengan en un contrato o aquellos que intervengan en cualquier figura jurídica, tienen que identificar al beneficiario controlador. Si tú haces con tu hijo una empresa, en automático el gobierno va a decirle al hijo, a ver, ¿quién de los dos mandan? ¿Sabes qué? Que manda mi papá Pedro. Va a decir, entonces tú debes llevar mecanismos de control para identificar a tu papá y yo te puedo revisar que lo estás identificando. Esa es la reforma que viene del 2022. Qué bárbaro, pues viene fuerte. Yo pienso que eso lo tenemos que ir analizando conforme vaya avanzando esta propuesta, pero por lo pronto es altamente preocupante esto que se está presentando porque parte de una base que desde mi punto de vista es una base que se debe observar siempre. Tiene que haber en la contribución una mutua confianza. Gobernantes, gobernados, gobernados, gobernantes. Y aquí es lo único que no hay. Claro, y el problema, Pedro, el problema de todo esto es de que nuestra base de contribuyentes ya superó los 79.5 millones de contribuyentes. Cuando tenemos una población económicamente activa que no llega ni a 60, pero nuestra base de contribuyentes tiene 79.5 millones. Aún así van a querer incorporar a todas las personas. Y lo grave de todo esto, Pedro, y a lo que tenemos que centrarnos hacia el futuro, es que el gobierno está cada día más criminalizando las infracciones tributarias y la persecución parece que se volvió el mecanismo de recaudación. No es el idóneo, va a generar trastornos, va a generar distorsiones, pero esa es la política gubernamental de hoy en día. Lamentable por todos conceptos. Adolfo Solís, te mando un abrazo con todo mi cariño y espero me permita seguir
consultándote este tipo de cosas que nos preocupan y por eso tu presencia aquí es muy importante. Te mando un abrazo, querido. Claro que sí, mucho. Les mando un gran abrazo a todos. Gracias. Gracias, Adolfo Solís, doctor en Derecho Constitucional y Fiscal, que nos habla de esto que es incalificable de la Cuarta Transformación. Están llevando a cabo una reforma confiscatoria que es persecutoria, que es intimidatoria y que va a acabar con la economía de México, si siguen así. Regreso después de esta breve pausa. Roberto José Pacheco está con Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Bueno, ya no sé si la glosa del informe tenga algún tipo de sentido, ¿no? En este mundo moderno, pero el hecho es que hay pendiente para comparecer ante la glosa que vaya el secretario de Gobernación, que acaba de entrar, y que vaya también Marcelo Ebrard, y esto ante el Senado. Y Roberto José Pacheco está pendiente. Buenos días, Roberto José, buenos días. Así es, mi estimado Ferriz de Conte, con mucho gusto, buen día. Pues otra semana intensa es, Pedro, la que vamos a presenciar en el Congreso Federal por estas comparecencias que acabas de mencionar, tanto del secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, como la del secretario de Gobernación, Augusto López Hernández. Ambos van a acudir al Senado con motivo de la glosa del tercer informe de gobierno. Estas tradicionales comparecencias, Pedro, pues toman de alguna manera relevancia de cara a lo que será la sucesión presidencial. Hay que recordar que el presidente López Obrador fue el que dio el banderazo al arranque de de lo que viene a ser la sucesión, cuando da a conocer su lista días antes de su tercer año de gobierno. En esta lista no estaba incluido el actual secretario de Gobernación, pero por su mera nominación, la cercanía y paisano que es el presidente, no puede ser descartado. Hay que destacar que el responsable de la política interior, aunque como gobernador se manejó de bajo perfil, a su arribo al nuevo cargo se le ha visto con gran dinamismo, y prueba de ello es que ya ha acudido varias veces al Senado, y del secretario más versátil del gabinete, que igual habla de vacunas, temas de migración y también propias de su encargo en la dependencia, Marcelo Ebrard, pues ya tuvo contacto o espaldarazo previo por parte de legisladores de Morena y aliados como del PRI, que acudieron a sus oficinas. No obstante, Marcelo Ebrard no tendrá un día de campo en el Senado por lo delicado, Pedro, de las relaciones entre México y Estados Unidos y las secuelas de la cumbre del CELAC y el foro que se le brindó al dictador cubano Miguel Díaz-Canel. En fin, Pedro, se nos esperan sesiones arduas esta semana que inicien en el Senado. Y que por otro lado la Cámara de Diputados ya anunció que en el mes de octubre y noviembre habrá también las comparecencias del gabinete legal y ampliado. Así pues, los diputados tendrán todo el tiempo, algunos para echarse una pestañita, otros para criticar, en fin, habrá de todo en el Congreso en el mes de septiembre, octubre y lo que resta de noviembre. No hay que dejar de lado, Pedro, finalmente te comento que al margen de este ritual de comparecencias, el trabajo en el Congreso Federal se tiene que abocar en serio a sacar el proyecto económico para el próximo año. Fechas fatales, 15 de octubre, ley de ingresos, y 15 de noviembre, un mes después, el presupuesto de egresos. Con todo y esto, lo que acabamos de escuchar con esta no fue reforma fiscal, ¿verdad? No hubo foros, simplemente una imposición. Pedro. Gracias por este reporte, Roberto José Pacheco. Intenso. Hay que ver cuál es el estilo de gobernar del nuevo secretario de Gobernación. Vamos a hacer una breve pausa. Regreso con Pedro Ferriz Híjar, que está con ustedes. Pedro Ferriz Híjar y Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Y estoy con mi querido Pedro Ferriz Híjar, a quien saludo esta mañana. ¿Cómo estás, querido? Muy buenos días, ingeniero. Ya es lunes y bueno, pues estamos aquí antes que nada aquí en esta convención en Las Vegas, Nevada, a las que les agradecemos muchísimo su presencia en la Hispanic Chamber of Commerce, en donde, pues como bien lo mencionabas, pues sale gran parte de estas remesas que llegan a los mexicanos todos los días, ¿no? Y todos los años, y siendo ahora estos últimos 2 años uno de los que más reciben remesas en la historia de nuestro propio. ¿El que más? El que más. ¿El que más? Ha superado el que más, y el pasado
también ha superado el que más. Entonces esto básicamente es un gran logro de los mexicanos que se encuentran en el exterior y que se reúnen en convenciones como esta, justamente del Hispanic Chamber of Commerce, en donde pues están los hispanos más influyentes que hacen negocio no solamente con sus países natales, estamos hablando de México, El Salvador, Guatemala, Belice, Nicaragua, Honduras, que vienen aquí a esta convención en Las Vegas, en donde pues ahora somos partícipes de ello. Pero bueno, algo interesante que quería yo platicarte el día de hoy, y creo que va mucho en cuenta con la pregunta del día, ¿no?, que tenemos el día de hoy. Si la podemos poner la pregunta del día, se los voy a agradecer muchísimo, y es sobre el caso Ayotzinapa. ¿Cuáles han sido los logros del caso Ayotzinapa con Andrés Manuel López Obrador? Y la pregunta del día, que los invitamos a que pasen a nuestras formas de consulta. Luego de haber tomado el caso Ayotzinapa como bandera política, la 4T no logra claridad sobre los 43 desaparecidos. Otro engaño disfrazado. Y justamente sobre ello, pues la pregunta es sí o no, ¿qué opina usted? Y para darle un poco de contexto, el viernes Alejandro Encinas, que es el encargado de la Secretaría de Gobernación en términos de derechos humanos y por supuesto sobre el esclarecimiento del caso de Ayotzinapa, nos dio a conocer la revelación del siglo sobre el caso Ayotzinapa. Y es que no hay indicios de que ninguno de los 43 siga con vida. En verdad, sí. Parece broma. Sí, parece broma lo que dijo. Pero sobre todas las investigaciones y reuniones que hacen con los padres de familia y el querer llegar a lo que se consideraba en tiempos de el Procurador General de la República, en aquel momento Jesús Murillo Caram, la verdad histórica. ¿Te acuerdas ya estoy cansado de Jesús Murillo Caram? Después el involucramiento de Tomás Herón de Lucio, el asunto de que estaban calcinados en Cocula, las pruebas que se fueron a la Universidad de Innsbruck, bueno, todo el circo, maroma y teatro. La funeraria de Acapulco. La funeraria de Acapulco, circo, maroma y teatro para tratar de esconder a estos normalistas desaparecidos. Y a la fecha yo creo que lo más importante de todo es saber por qué. ¿Qué fue lo que sucedió? Y eso es lo que más queremos saber. Sabemos que no están con vida. Vivos se los llevaron, vivos los queremos, vivos ya no van a estar. Pero lo más importante de todo es llegar en realidad a cuál fue la razón detrás de la desaparición de 43 normalistas que al parecer ni la debían ni la temían y fueron desaparecidos y echado encima todo el aparato del Estado para no dar a conocer el paradero ni la realidad de lo que pasó. Y algo tan grave tuvo que haber pasado que el gobierno actual tampoco ha podido llegar a ninguna conclusión. Sí, a ninguna. A ninguna conclusión. O sea, dieron la vuelta para llegar al mismo punto. Exactamente al mismo punto, porque no nos han dado a conocer nada. Y algo muy importante, uno de los responsables de los desaparecidos de Ayotzinapa acaba de ser asesinado la semana pasada, poniéndole el último clavo al ataúd de los normalistas de Ayotzinapa, porque había un testigo vivo que fue asesinado en el estado de Guerrero. Entonces, ¿hacia dónde va este caso de los normalistas? Pues no, francamente no lo sabemos. En otros términos, hoy en la conferencia mañanera fue una conferencia mañanera bastante corta, por no decir aburrida, en donde se hablaba del festejo de los 200 años de la independencia de México. A mí también me llamó la atención, dije, chica, que no son 211, pero no, ya poniéndome a hacer un poquito de memoria histórica, efectivamente el día de hoy fue cuando el ejército trigarante entra a la Ciudad de México y se da la consumación de la independencia de México. Por lo tanto, pues habrá eventos rodeando a este día. Tatiana Cloutier presentó un par de monedas conmemorativas de 20 pesos, muy bonitas, que está acuñando el Banco de México. Me extraña nuevamente que sea Tatiana Cloutier la que las presente y no el gobernador del Banco de México, que sería el que tendría que presentar este tipo de cosas. Se entregó también como parte de estos grandes reconocimientos, el reconocimiento del guerrero azteca, que se entregó el día de hoy a uno de los carabiniaris, que por cierto fue de los responsables en regresar gran parte del patrimonio histórico mexicano, que va a llegar a nuestro país después de una extensa
pues, ¿te acuerdas de esta gira que hizo Beatriz Gutiérrez Müller por Europa para recuperar algunos artefactos? El penacho de Moctezuma. Sí. Bueno, pues de esta gira da como resultado que se recuperan algunas piezas arqueológicas, algunas de ellas se recuperaron de Nueva York, otras vienen de Europa, precisamente de Italia, de donde se le da este reconocimiento a los carabineros italianos para poder llegar con estas obras mexicanas. Cabe mencionar, uno de los documentos más importantes que se recuperan fueron algunas cartas de relación de Hernán Cortés, que se las entregan a Marcelo Ebrard en Nueva York, unas cartas interesantes de este español que tanto han querido denostar. Pero fuera de eso, la verdad es que amanecemos en un lunes bastante tranquilo. No hay más que reportar más que estas cosas que pues, son verdaderamente lamentables. El presidente habló sobre los avances de la refinería de Dos Bocas, y pues fuera de ello, la verdad es que un día bastante tranquilito. Vamos, pues sí, y fíjate. Bueno, lo de Beatriz Gutiérrez Müller que manda a Mario Vargas Llosa. ¿Sabes qué? Que el presidente... fíjense, a ver, da el comentario de Beatriz porque es más interesante. Bueno, primero va el asunto de que el presidente trata de exhibir a un científico del CONACYT que dice que primero deberían de empezar por la sopilota y ahí con una calidad de palabras altisonantes. Quiero decirles que este tuitero no está relacionado con el CONACYT. No se ha demostrado que sea ninguno de los 31 científicos acusados por parte de Alejandro Gertz Manero, simplemente es un bot que decidió insultar a la sopilota, no dijo nunca de Beatriz Gutiérrez Müller, y bueno, esto da paso a una entrevista que hace Carlos Loret de Mola con Mario Vargas Llosa, preguntando sobre pues, este asunto de los científicos, y a lo que corresponde Beatriz Gutiérrez Müller y le dice a Mario Vargas Llosa que hay que aprender a leer un poco más porque esto despierta la cognitividad. Entonces, pues a eso pues, se la han agarrado de chunga por todos lados, a lo que denota otro tuit del presidente que está magnífico, no sé si ya lo viste, en donde está el presidente de la República en su Twitter, que publica, creo que fue el domingo, en donde pone el presidente de la República algo así de que qué padre, cha, quién sabe tantas cosas, y también admiro mucho a Beatriz. O sea, hace nada que ver. Se ve que, mira, aquí está, dice: confieso que tengo profundo amor al pueblo de México, siempre estaré a favor del Estado laico, creo en la ciencia, en Dios en especial, en Jesús que defendía a los pobres, y también estoy muy orgulloso de Beatriz. Multitemático. Y pone un video ahí de Beatriz Gutiérrez Müller cantando. Ahí está, ahí los que están viendo a través de nuestras redes sociales, pone este tuit, dice, o sea, nada que ver, y se ve que el presidente, porque ventaneó a la Beatriz Gutiérrez Müller y le puso el saco de la sopilota. Porque el tuit... No, y además las palabras utilizadas... No, pero es que el tuit en donde hacen alusión supuesta alusión a Beatriz Gutiérrez Müller, dice, debería usted empezar por la puta de la sopilota. No. Pero nunca dice Beatriz Gutiérrez Müller. Entonces, si dicen la sopilota y le puso el saco de la sopilota a su esposa, pues su esposa lo de verga. Oye, ¿a ti quién te dijo que yo soy la sopilota, no? Sí. Entonces, pues solito se la aventó. Entonces, de ahí me quiero imaginar que viene este tuit en donde dice, creo en Dios, en la ciencia, en Jesús que defendía a los pobres, y también quiero mucho. Estoy orgulloso de Beatriz. Bueno. Pues sí, un presidente rebajándose en eso, pero pero bueno, sí, no, pero es lamentable, ¿eh? Oye, otra cosa interesante, ya nada más para terminarte, ¿te acuerdas del cablebús? Sí. Bueno, ya lo cerraron. Ya lo cerraron por remodelación. No tuvo, creo que rompió récord, no estuvo ningún mes abierto y ya lo tuvieron que cerrar. Y por último, también otra cosa, uno que piensa que no hay tantas noticias el lunes. Este asunto del dinero que le dan a la hija de Claudia Sheinbaum por parte de la CONACYT. ¿Ya rebasa el millón? Rebasa el millón de pesos en 2 años, le han dado arriba de 800,000 pesos anuales, no ha rebasado el millón, porque lo rebasaría el 1,600,000 a finales de este año. Bueno, pues son 860,000 pesos que se le dan a la hija de Beatriz Gutiérrez Müller todos los años por recursos públicos, por concepto de una beca en filosofía, cosa que
no es un aspecto de la CONACYT. La CONACYT apoya las ciencias y no la filosofía no es una ciencia per se. Por supuesto. Es una filosofía. Entonces, bueno. Gracias, mi querido hijo. Pongo. Y bueno, pues a disfrutar aquí en Las Vegas. Gracias a todos y gracias al Hispanic Chambers of Commerce por habernos invitado a este evento. Muchas gracias. Vamos a hacer una breve pausa. Aquí regreso con Alex Reyes, nos tiene los deportes. Sigue escuchando a Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Sports World. Presenta. Voy directo a México, a la Ciudad de México, con mi querido Alex Reyes, que nos tiene, como siempre, el mundo de los deportes. Un carrerón, el vivido en Rusia. Te saludo esta mañana, mi querido. Hola Pedro, muy buenos días, un abrazo hasta Las Vegas. Fíjate que estuvimos a punto de tener un fin de semana extraordinario para el deporte mexicano, empezando por supuesto con lo que ocurrió allá en Sochi, que bueno, qué carrera más extraña y qué frustración, claro, para nosotros Checo Pérez, porque estuvo cerca del podio y terminó en el 9º lugar, pero Lando Norris, bueno, pues ahí sí que hoy debe de seguir arrepintiéndose de la decisión, Pedro, de no entrar a cambiar llantas, a poner los slicks para lluvia, cuando ya en un sector de la pista, pues las cosas estaban muy complicadas. Y de estar a 3 vueltas del título en el Gran Premio de Rusia, termina en el 9º lugar el piloto británico. Se le fue de las manos y no hay nadie más a quien echarle la culpa, Pedro, más que a él mismo, porque le preguntaron y le pidieron en el equipo, al igual que al Checo Pérez, que entraran a los pits a cambiar llantas para tratar de terminar. Checo estuvo en el 3er lugar y de ahí se fue hasta el 9º por no entrar a cambiar llantas ya cerca del final, y eso dio pie a que la Fórmula 1 siga teniendo una pelea extraordinaria. Lewis Hamilton ganó su carrera número 100 de su vida. No hay ningún otro piloto en la historia, y yo sé que no es santo de devoción de muchos aficionados en el mundo, pero tendremos que reconocerle que Hamilton es el mejor piloto con la mejor escudería de este momento, y así llega a 100 triunfos en la Fórmula 1. Max Verstappen, también otra carrera de esta de película del 20, donde arrancó de la 20ª posición hasta el 2º lugar. ¿Y cómo quedan las cosas? 2 puntos de diferencia. Difícilmente hay algo tan cerrado en el mundo de la Fórmula 1 como estos 2 puntos que le lleva Lewis Hamilton a Max Verstappen. Checo Pérez se va rezagando en el 5º lugar de la clasificación por pilotos, Valtteri Bottas en el 3º, Lando Norris en el 4º lugar, y allí está Checo Pérez. Pero una de estas carreras inverosímiles, que de tener un podium a 3 vueltas del final, termina con otro totalmente distinta por causa de la lluvia. Y un poco más tarde, Pedro, en Laguna Seca, en California, Patricio O'Ward, del piloto mexicano, estaba peleando por el título de la IndyCar en este 2021, su segunda temporada ya completa con el equipo Arrow McLaren, y lamentablemente muy temprano en la carrera tiene un impacto, le pegan por detrás, lo hacen trompear, trata de recuperar, se va a los pits, le arreglan el auto, el número 5, pero finalmente ya no pudo ni siquiera terminar la carrera, y esto le da oportunidad al piloto español de convertirse en el primer piloto de ese país en ganar la IndyCar, y con esto, pues bueno, al piloto mexicano se le escapa la posibilidad del título, incluso del 2º lugar, y termina hasta el 3er sitio del campeonato. Una temporada extraordinaria, 2 victorias, 3 pole positions y 5 top 5 a lo largo de la campaña, y en las últimas fechas lamentablemente no encontró el coche ideal y no pudo meterse a la pelea por el título. Hace 21 años Adrián Fernández terminó en el 2º lugar y sigue siendo la mejor posición para un piloto mexicano, pero desde aquí un reconocimiento tremendo a Patricio O'Ward, y a fin de año probará el McLaren de Fórmula 1.
Esa fue una promesa que le hizo Zak Brown, el dueño del equipo, que maneja tanto al equipo de Fórmula 1 como al de la IndyCar, y probará el McLaren de la máxima categoría. Bueno, y las mejores noticias, Raúl Jiménez con el Wolverhampton, 11 meses después, y una fractura de cráneo. Después también, para muchos, la carrera del atacante mexicano había terminado, y al minuto 60 consigue un extraordinario gol que le da la victoria a su equipo, el Wolverhampton, que no está teniendo el mejor inicio de campaña, pero que ayer gana con la anotación del delantero mexicano. Enhorabuena, porque eso le dará mucha confianza, no nada más a él, también, claro, a la selección mexicana, que espera tener pronto al atacante mexicano ya de regreso. En la siguiente semana y fecha FIFA, 3 partidos más de eliminatoria. Julio Urías en el béisbol de las Grandes Ligas, Pedro, lleva 19 victorias, el máximo ganador. Este chavo Culichi está haciendo un año extraordinario, el mejor de toda la gran carpa, se dice fácil, por encima de los grandes monstruos que cobran millones y millones de dólares. Él, con apenas $425,000 de sueldo, está haciendo extraordinaria campaña. Una semana para terminar la temporada regular, Pedro, y bueno, pues ya platicaremos de la Liga MX, de la NFL, juegazos el fin de semana. El campeón, los Bucaneros de Tampa Bay, pierden el invicto ante los Carneros de Los Ángeles. Así es que hay mucho que platicar a lo largo de esta semana, querido Pedro. Gracias, querido amigo. Aquí desde Las Vegas te mando un abrazo con todo mi cariño. Alex Reyes, hacemos una breve pausa y regreso para despedirme. Sports World presentó. Sigue escuchando a Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Ya con esta información nos vamos en esta mañana de lunes, y aquí desde Las Vegas, en esta reunión anual de la Cámara de Comercio Hispana de los Estados Unidos. Les saludo con mucho cariño. Muchos mexicanos que están aquí en los Estados Unidos y que han tenido gran éxito en sus empresas en la Unión Americana, siempre obligados con México, les envían por este conducto un abrazo, todo su cariño, todo el amor de más de 60 millones de personas que de los Estados Unidos, siendo mexicanas, tienen su origen en un país que no olvidan, que aman y que constantemente están tratando de ayudar con toda la medida de todo su esfuerzo. A nombre de toda esta gente, desde aquí les saludamos, esperando que el día de mañana nos acompañen en otra jornada más aquí desde Las Vegas, Nevada, en la Unión Americana. A nombre de todo este equipo, gracias. Se despide de usted su amigo Pedro Ferriz de Con. Esto ha sido todo. Hasta aquí presentamos a Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio.